En esta ocasión llevaremos a cabo la investigación de la base de datos de Access. Cabe mencionar que antes de comenzar con la investigación de la misma, dimos nuestro punto de vista y expectativas. Para comenzar, se abre la interrogante: ¿qué es una base de datos y para qué sirve? Es una herramienta para recuperar y almacenar información. En una base de datos se puede almacenar información sobre personas, productos, pedidos o cualquier otra cosa. Muchas bases de datos comienzan siendo una lista en un programa, regularmente en un procesador de texto o en una hoja de cálculo. Una base de datos es un contenedor de objetos. Una base de datos puede contener varias tablas. Es decir, cuando tenemos un sistema de inventario de 3 tablas, no quiere decir que tenemos un conjunto de 3 bases de datos, sino una base de datos que... Al iniciar sesión en Access aparecerá la siguiente ventana. Das clic en Nuevo, de ahí en Base de datos en blanco para crear un documento en el cual podrás hacer tablas, entre otras cosas. Ahora continuaremos con las barras. La barra de título contiene el nombre del programa del archivo en el que estamos trabajando actualmente. La barra de acceso rápido contiene los comandos más usados, como se indican en la fotografía. Después tenemos las cintas de opciones. Contiene todas las opciones del programa agrupadas en fichas o pestañas, en cada una de ellas organizada por categorías. La cinta de inicio que se muestra en la imagen se usará frecuentemente. Para referirnos a determinado botón, necesitamos saber en qué ficha y en qué grupo se encuentra. Pulsando la tecla Alt se entra al modo Access por teclado. Aparecerán pequeños recuadros indicando la tecla o conjunto de estas que debes pulsar para acceder a cada opción sin la necesidad del ratón. Para salir de este modo, presiona nuevamente Alt, pestaña Archivo. A la diferencia de las otras pestañas, Archivo no despliega una cinta, sino un menú con las acciones relativas al propio archivo. A este menú también le puedes acceder presionando Alt más A. Dicho menú contiene 2 tipos de elementos básicos: comandos inmediatos y opciones que muestran más información, como se muestra aquí, como por ejemplo guardar base de datos, como abrir, cerrar base de datos, entre otras cosas. Ahora veremos cómo crear una base de datos. Los pasos a seguir para crear una base de datos es: primero, dar clic en Inicio, Programas, Microsoft Access, dar clic en Base de datos en blanco, elijas la opción que elijas, verás un cuadro que es el panel de vista previa. Escribir el nombre del archivo y ubicación de la base de datos. Esto es así porque, al contrario de otros programas de Office, Access necesita crear y guardar el archivo antes de comenzar a trabajar. Para cambiar tu ubicación establecida por defecto, da clic en el nombre del archivo. En Access utilizamos distintos conceptos básicos que es importante saber el significado de cada uno de ellos. Base de datos es un conjunto de datos que están organizados para un uso determinado y el conjunto de los programas que permiten gestionar estos datos. Tabla es un objeto que se define y utiliza para almacenar los datos de una forma ordenada. Las tablas a su vez contienen campos, los cuales son cada uno de los datos relacionados con una persona o cosa. Al conjunto de datos de un mismo objeto se le denomina registro o fila. Consulta es un objeto que proporciona una visión personal de los datos almacenados en las tablas ya creadas. Existen varios tipos de consultas para seleccionar, actualizar, borrar datos, entre otras cosas. Formulario es el objeto de Access 2010 diseñado para la introducción, visualización y modificación de los datos. Los tipos de formularios más utilizados tienen la forma de pestañas de datos. Informes es un objeto diseñado para dar formato, calcular, imprimir y resumir datos seleccionados de una tabla. Generalmente se utiliza para presentar los datos de una forma impresa. Página web diseñada para ver datos y trabajar con ellos desde Internet o desde una intranet. Macro es un objeto que se define
de forma estructurada las acciones que el usuario desea que Access realice en respuesta a un evento determinado. Módulo. Es un objeto que contiene procedimientos personales que se codifican utilizando Visual Basic. En general, los tres concordamos que Access resulta ser una herramienta muy útil, pues la fácil gestión de la interfaz y el sencillo acceso a las tablas y campos de base de datos puede administrar toda la información desde un único archivo de base de datos en Access. Además, Access es rápido y sencillo almacenando, gestionando y compartiendo datos. Se puede empezar rápidamente usando soluciones prediseñadas, cuenta con distintos formatos de un mismo informe para distintos destinatarios. Puedes crear tablas de datos más rápidas y tan sencilla como una tabla en Excel. También puedes actualizar y recopilar la información intuitiva y ágil. Por último, agregamos que estamos muy interesados en aprender a utilizar Access de lleno, pues al igual que Excel, son herramientas de trabajo que nos facilitan la vida, pues aunque ahora no se haga un uso cotidiano, se comprueba que dentro de unos años, cuando nos encontremos laborando, será un requisito esencial.